Estamos dialogando con el contralor de Pereira, Perche Giraldo Campuzano, porque venía de Cali. Él sabe que aquí estamos en la zona de Cerritos, en la parte final de la Avenida de los Colibríes, cerca del Hotel San José. Tengo mi casa y estoy montando un estudio de grabación para este tipo de programas como Puntos de Vista, para tener a líderes de opinión como él, que ya algunos de ellos han llegado hasta mi casa, son siempre bienvenidos, para hablar, para conversar sobre nuestro territorio, sobre nuestra gente, sobre nuestros líderes, sobre nuestras expectativas, las esperanzas, las dificultades, todo lo que nos está sucediendo en el territorio. Y me dio por llamarlo por teléfono para saber cómo estaba el ambiente en la COP16 en Cali. Y me dijo, no, yo estoy llegando aquí a Cartago. Entonces le dije, no, entre por el Tigre y aquí conversamos y estamos sentados haciendo el programa para que nos diga cómo está el ambiente de la COP16. Pero él, el contralor del municipio de Pereira, Perche Giraldo Campuzano, ha sido, viene de ser ponente de algo muy importante que nos interesa a todos. Nadie, ni un niño, ni un anciano, ni una mujer, ni ningún hombre de ninguna condición social puede excluirse o evadir sus obligaciones, sus deberes, su compromiso, su conciencia puesta sobre el patrimonio más importante de una ciudad que es, en este caso nuestro de Pereira, la cuenca del río Tun. Y el Contralor viene de Cali de presentar en la COP16 la ponencia Gobernanza y Protección de la cuenca del río Tun, de lo cual nos va a hablar después de esta pausa. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Contralor, gracias por aceptar esta invitación de Puntos de Vista. Nos alegra mucho que usted, entiendo que el gobernador Juan Diego Patiño, el director de la CARDER, Julio César Gómez Salazar, entiendo que la UTP, la Universidad Tecnológica de Pereira, inclusive creo que tiene un stand allá organizado, porque tiene acceso a las dos zonas, a la azul, que es para el público en general, y la zona verde, que es para... al contrario. ¿Es al contrario? Sí, la zona azul es donde están las autoridades, los embajadores, los presidentes, y que allá están tocando los temas relacionados con la política para la protección de la biodiversidad. Y en la zona verde están todas las actividades académicas, culturales, en cada... Los emprendimientos y todo, que es enorme, me dicen. Eso es gigantesco, es una organización que hizo el Distrito de Cali espectacular. Toda la gente está en son de la COP16. Yo, por fortuna, que me alojé al frente del parque de Jairo Varela, donde está toda la zona verde en su furor, que va desde ahí, desde la plaza donde está la alcaldía, por toda la zona del río. Qué bueno. Y, el río Cali. Sí, el río Cali, que está... Es una zona muy bonita, sí. Sí, es una zona muy, muy hermosa. ¿Dónde están los gatos? Sí, exactamente. Ahí hay el gato grande, ese que está ahí. Y ahí está la estatua de Simón Bolívar. Ahí, en la zona verde, es donde están todos los temas académicos y yo fui invitado por el colectivo de protección del río Cauca. ¿Y por qué fui invitado por ellos? Porque hemos tenido ya relación, ellos han venido acá, yo he ido a Cali, y yo fui a conocer inicialmente qué era lo que ellos hacían para la protección del río Cauca, teniendo en cuenta que ellos tienen una problemática diferente a nosotros, porque ellos tienen mucha agua, pero el río está muy contaminado. Horriblemente contaminado. Y fuera de eso... contaminado de plomo, de mercurio, ya no hay peces. La Virginia, por ejemplo, los vendederos de pescado en la orilla del río Cauca, eso se acabó. Ya uno no se atreve porque el mercurio
la contaminación química de las fábricas de Jumbo, todo eso cae al río Cauca. Sí, y los muertos. Además es que tienen un conflicto porque ahí van a hacer la petar y entonces dicen, bueno, hay una planta de tratamiento que no es completa, hacen la parte hasta la mitad y se piensa que van a construir otra planta de tratamiento. El ministerio ha planteado que ellos dan, el Ministerio de Ambiente ha planteado que ellos dan el recurso, pero en Cali, que es el encargado de ejecutarlo, lo quiere hacer hacia el final y lo que se plantea es que si lo van a hacer hacia el final es para pues, expandir el territorio y tener posibilidades de crecimiento. Y la parte de arriba que está contaminada, entonces, ¿qué? Terrible. Es terrible porque esas decisiones son las que, precisamente, son las que no conllevan a que se hagan las acciones positivas para la protección del... Yo sé que mucha gente en la zona de la Florida se molesta cuando uno dice estas cosas, pero lo que usted está mencionando de Cali, que la parte de arriba contaminada y quieren hacer cosas abajo, es lo que nos va a pasar a nosotros con el crecimiento desmedido en la Florida, el poblacional, del fraccionamiento de la tierra, del fraccionamiento de viviendas. Nosotros afortunadamente... Perdóneme, Contralor, esta es una casa en la Florida y hay un acuerdo del Consejo Municipal de hace muchos años, de los años 80, que es creo que el 036, donde se prohíbe hacer más viviendas. Entonces lo que hacen con esta casa es que la parten por dentro y entonces ya donde vivía una o dos familias, hoy en día viven 4, 5, 6 familias y eso es infame con la Bocatoma, con el agua de los pereiranos, porque todos esos detrimentos, aguas sucias, aguas hervidas, todo eso va a caer al río Tun. Afortunadamente ahora esta administración tiene previsto retomar el tema de la construcción de la planta de tratamiento allá en la Florida. En la Florida. Se logró, ahí es donde se habla del tema de gobernanza, porque se logró articular la voluntad del municipio, de la Secretaría de Agricultura, que es la encargada del tema, y con la CARDER para que se dieran los permisos pertinentes para que se pudiera construir la planta de tratamiento, porque en el terreno que está disponible y que lo puede vender el propietario, pues ahí lo cruzaba en una línea, un humedal. Entonces, con la CARDER logramos hacer unos acercamientos para que se revisara el lindero del humedal y se pudiera dar permiso para... Y dice usted que ese proyecto, ese proceso, lo está liderando la Secretaría de Agricultura, Nancy Henao. Sí, así es. Pues esperemos que Nancy Henao, que le dicen Nancy Agua, sí, tenga éxito en eso, porque la inquietud, la expectativa negativa que hay sobre la forma como se está contaminando el río Tun en la parte alta de la cuenca, en la parte alta, porque la cuenca del río Tun tiene tres partes. La parte alta de la cuenca, que va hasta la Bocatoma. Exacto, desde donde nace el río hasta la Bocatoma. Y desde la Bocatoma hacia donde está la Petar, la parte media que cruza toda la ciudad. Toda la ciudad. Y de ahí en adelante, digamos que la parte... O sea, la ciudad, la zona urbana de Pereira está justamente en la cuenca media. En la cuenca media. En la cuenca media, en la cuenca alta, de donde viene el agua que nosotros nos tomamos acá. Yo mantengo mi tarrado de agua aquí todo el tiempo, ¿cierto? Yo soy un gran consumidor, yo creo que pago más por servicios de acueducto que por otras cosas. Y donde tomamos esta agua pasa por la Florida. Esta agua pasa por la Florida. Tengan muy en cuenta. Por eso estaba haciendo el llamado a la ponencia que usted hizo sobre gobernanza y protección de la cuenca del río Tun en el COP16. Sí. Háblenos de eso ya concretamente después de esta pausa y yo aprovecho para tomar un poquitico de agua. De la mano de nuestros productores. Cucharejitos, la gobernación está transformando la vida de 680 productores de Risaralda, brindándoles asistencia técnica en áreas como agricultura, piscicultura, porcicultura, ganadería, avicultura y apicultura. Juntos avanzamos hacia un futuro próspero y sostenible. Eso sí es bello. Departamento de Risaralda. El primer ejercicio que se hizo fue revisar qué era lo que estaban haciendo otras contralorías con el tema de la protección del agua. Entonces, la Contraloría Distrital de Cali viene liderando ese proyecto de la plataforma colaborativa para la protección del río Cauca. Entonces, nosotros tomamos ese modelo y creamos
diseñamos un proyecto para la protección de la cuenca del río Tun. En ese proyecto hicimos un acuerdo de voluntades con la Carder y el municipio de Pereira, en la cual la Contraloría ejerce la Secretaría Técnica para que convoquemos a todas las entidades para el proceso de gobernanza, que es lo que venimos hablando. Pero sin embargo nosotros pensamos que ese proceso de gobernanza le falta algo, y es la creación de un instrumento financiero para la ejecución de esos recursos. Ese instrumento financiero se denomina los fondos de agua. Los fondos del agua son patrocinados por el Banco Interamericano de Desarrollo y por Coca-Cola. En el país hay fondos de agua que son exitosos. Está el de Manizales, que es el Biocuenca, y hay un fondo del agua en Medellín. ¿Y nosotros no tenemos? Y para que esto se aterre, Luis, en Pereira se ejecutan recursos. Esos fondos de agua ejecutan recursos en Pereira, de recursos, por ejemplo, de la Carder o de esas entidades, y nosotros no tenemos ese instrumento financiero. O sea, recibimos recursos, pero no tenemos la institución. No, viene un fondo del agua, por ejemplo, el de Valle de Aburrá de Medellín, a ejecutar recursos Sí. que pudiéramos ejecutarlos nosotros, claro. Entonces, eso podría quedarse, o sea, el proyecto está diseñado en dos partes. El tema de gobernanza es que todos nos articulemos, nos comuniquemos y revisemos qué puede hacer el uno y qué puede hacer el otro. Mira, una experiencia exitosa que vi yo en Cali es que había que hacer unos estudios y diseños para ampliar la Petare. ¿Y quién tenía que hacer la ampliación? En Cali. Pero en Cali dijo, yo no tengo recursos. Entonces la autoridad ambiental, que es la CBC, dijo, yo tengo los recursos para el estudio. La CBC hace el estudio, se lo entrega en Cali y en Cali entonces se ejecuta el proyecto. Eso es lo que nosotros necesitamos acá, aunar los esfuerzos de todos los que viven y conviven del río, tanto públicos como privados. En Cali han logrado integrar 35 organizaciones, entre públicos y privados. Se reúnen para determinar qué van a hacer, cómo lo van a hacer, presentan proyectos, diseñan los proyectos, los presentan en MGA y ellos ejecutan los proyectos. Eso es lo que nosotros necesitamos acá, porque nosotros todos nos la pasamos diciendo hay que proteger el río, pero necesitamos acciones positivas. Y las acciones positivas es que eso. Con instrumentos. Con instrumentos, claro. Hay unas convocatorias que hace el Ministerio de Ambiente. Pero separemos una cosa de la otra. Tenemos instituciones, o sea, Sí. yo inclusive hice una columna mencionando eso. Hay instituciones, la Universidad Tecnológica Sí. tiene una facultad de Exactamente. administración ambiental. Aguas y aguas. Aguas y aguas, la gobernación está haciendo el Centro de Ciencia de Biodiversidad, tiene La Carder. La Carder es una institución, la Procuraduría tiene una Procuraduría ambiental. O sea, Hasta la policía, porque la policía acaba de crear una policía del agua. mire qué interesante eso. O sea, tenemos instituciones, lo que no tenemos son instrumentos para dinamizar y hacer viable la gobernanza, que como lo está diciendo, cuando yo hablo de gobernanza hablo de los dedos de la mano. Sí. ¿Cierto? Sí. La mano es una sola. Entonces, si yo con este dedo solamente hago muy poquitico, pero si los junto todos, no Exactamente. me ponga la cara porque se la... Exactamente, así Entonces, es. esto tiene más fuerza. Sí, eso lo Uno entiendo. solo, dos solos, tres solos a veces no son suficientes, pero todos sí podemos, como la famosa frase del otro día de Suramericana, solo no podemos, todos sí podemos. Yo creo que hay que despojarse de los egos de las personas y pensar que por encima de eso están las instituciones. Entonces, en instrumentos, el fondo de agua es una necesidad. ¿Y qué hay que hacer para convertirlo? El fondo del agua, pues digamos que están diseñados los instrumentos, los estatutos, cómo se conforma, todo lo tiene a través del Banco Interamericano de Desarrollo, e inclusive podríamos obtener recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Fundación Coca-Cola, que también patrocina el fondo, los fondos a nivel mundial, a nivel internacional. Mire, nosotros tuvimos una experiencia en esta ponencia donde presentaron una ponencia de El Salvador y Guatemala. Si entre dos países se ponen de acuerdo para cuidar un río, ¿por qué nosotros que tenemos aquí el río, por qué no nos ponemos de acuerdo todos? Y hay experiencias a nivel mundial, el río Sena, el río el Rin,
El Rin, que todavía esa Alemania... Hay un fondo del agua para eso, Luis. O sea, ahí o sea, se ponen de acuerdo países que incluso tienen diversidad de Francia. sistemas políticos, todas esas cosas. ¿Por qué nosotros no ponernos de acuerdo para eso? Y hay algo que me llamó mucho la atención, fue la ponente de Brasil, donde planteaba que el Amazonas ya no es como se hablaba anteriormente. Ya el río ha mermado su cauce, la tala de los Por la árboles. deforestación, sí. O sea, una cosa increíble. La violencia, por ejemplo, nos decía la exponente de Salvador y Guatemala, nos decía que el problema que ellos tenían era la violencia. Habían sitios donde ellos ni siquiera podían ir. Y aún así, todos trabajan por la protección del río. Vamos a una última pausa porque le tengo una inquietud que yo creo que es una ventaja comparativa y competitiva que tienen muy poquitas regiones del país en relación con el territorio de Pereira. Y es que el río Tun nace y muere en territorio de Pereira. Nace y desemboca, pues no muere, desemboca. Nace en el Sendado Santa Isabel, la laguna del Otún, todos los humedales de la cuenca, va bajando 57 kilómetros. Sí, creo que son 57 o 72 kilómetros, una cosa así, no estoy ya seguro. Creo que son como 70 kilómetros del río Tun. Y desemboca abajo en la estación Pereira, en el río Cauca, en territorio de Pereira, para que hablemos de eso, porque tenemos un privilegio que nosotros mismos a veces no sabemos dimensionar en su realidad, después de esta pausa. De la mano de nuestros productores. Cucharejitos, la gobernación está transformando la vida de 680 productores de Risaralda, brindándoles asistencia técnica en áreas como agricultura, piscicultura, porcicultura, ganadería, avicultura y apicultura. Juntos avanzamos hacia un futuro próspero y sostenible. Eso sí es bello. Departamento de Risaralda. Nace y desemboca en Pereira el río Tun. En cambio, estamos hablando del Valle del Cauca, ¿cierto? Sí, que tiene dos territorios inclusive muy complejos. Como si no fuera de nadie porque ya recibe agua contaminada. Nosotros no recibimos exacto. contaminación de ninguna parte. Exacto. Y tiene dos conflictos, comunidades afro, comunidades indígenas. El Cauca, sí, lo que quiera. Cauca, Valle del guerrilla, Cauca, de todo. Entonces no tenemos aquí ningún problema. Exacto. Y sin embargo el río está contaminándose. Y sin embargo el río está contaminando, pero hay una sociedad civil y hay entidades del orden gubernamental que están inmiscuidas en la protección de la cuenca. ¿Y cómo lo hacen? Pues se organizaron, revisan proyectos que están en concursos. En el valle. En el valle. ¿Y nosotros qué? A nosotros nos falta eso. Hemos logrado el acuerdo de voluntades con la Cárder y el municipio de Pereira. Ese es uno de los resultados del foro que ustedes hicieron en la Contraloría en el MOVIS, el 21 de septiembre. Ahí eso es el foro ambiental, el resultado o es el producto de todo lo que se hizo, donde está involucrado, por supuesto, Aguas y Aguas, Terminal de Transportes, Empresa de Aseo, ATESA, el aeropuerto. O sea, que les hicimos unas auditorías, unas actuaciones especiales de fiscalización para revisar cómo está el estado de los recursos de Ahí me estaba preguntando alguien por qué el Contralor se mete en esto. El Contralor se mete en eso porque el artículo 267 de la Constitución le establece al Contralor General de la República que tiene que presentar un informe sobre el estado de los recursos naturales en el medio ambiente. Por eso llamó usted, el foro lo llamó así. El estado de los recursos naturales y el futuro, y el futuro de los pereiranos. Y entonces esa misma obligación recae en los contralores territoriales. Pero adicionalmente, con el acto legislativo 4 del 2019 y el decreto 403 que reglamentó ese acto legislativo, se establece que nosotros vamos a hacer una valoración de costos ambientales y vamos a vigilar los objetivos de desarrollo sostenibles. Y en el objetivo de desarrollo sostenible, el objetivo 6, está la protección del agua y los ríos como sujetos de derecho. Y además, se plantea ahí que nosotros debemos revisar a nuestros sujetos de control el futuro o de las generaciones que no han nacido. Entonces, por eso es que nosotros hacemos en nuestras auditorías y en la rendición que nos hacen los sujetos, les pedimos que nos rindan en qué están trabajando
objetivos de desarrollo Esas sostenible. instituciones que usted menciona, Exacto, área metropolitana, no, área no es sujeto de aeropuerto. nosotros. El área no. El agua, empresa de Aguas y energía, aguas, aguas y aguas, terminal de transporte. ¿Y han respondido? Sí, claro. Sí, sí. Bueno, digamos que es un inicio porque se cambió el modelo de rendición de cuentas donde ya estamos pidiéndoles cuentas sobre eso. Entonces, cuando llegábamos a las instituciones, lo primero que preguntaban era ¿y por qué la Contraloría estaba evaluando Claro, el medio porque ambiente? nunca lo habían hecho, ¿cierto? No se había hecho. Y pues les explicábamos, mire, estamos trabajando en esto, en esto. Hubo unas dificultades inclusive en la rendición de la cuenta. Entonces, algunas empresas como Aguas y Aguas me dijeron, nosotros no entendemos los formatos, entonces venga, les vamos a explicar. Claro. Nosotros necesitamos que usted nos rinda esto por separado. Y Necesitamos están saber- capacitando en la Exactamente. Y necesitamos saber en qué van en los objetivos de desarrollo sostenible, que son lo que está planteando la ONU frente a la protección. los 32 objetivos de desarrollo sostenible, Exactamente. Y el 6 va relacionado que con... son objetivos del milenio que llaman. Exactamente, y el 6 va relacionado con la protección del agua. Entonces ahí es donde ingresamos nosotros y pues obviamente como pereiranos, ¿qué es lo que entendemos? Que tenemos un solo río, el río Totelar, que de nosotros es el río Tun, que el caudal ya no da para más, que incluso en la revisión del POT que se hizo en la administración pasada, no pasó la revisión por la autoridad ambiental, que es la CARDER, porque se planteaba cambiar el modelo de ordenamiento territorial en el municipio, que está planteado desde el 2016, que fue aprobado, que fuera una densificación, pero en la administración pasada se planteó que abrir el perímetro, y la CARDER preguntó, ¿y el agua? O sea, porque Pereira fue diseñada inicialmente para que creciera hacia esta zona, Hacia la zona suroccidental. hacia la zona occidental o suroccidental. Suroccidental, que es Cuba y todos Cerritos. Básicamente, pero además porque el agua por estos sectores se pensaba que había mucha agua porque era subterránea Se pensaba. y ya no está la capacidad. Los niveles freáticos han disminuido Exactamente. Entonces tenemos todos que volcarnos la mirada hacia el río Tun. mucho. En síntesis, nos estamos quedando sin agua. Así es. Es inevitable. Y Entonces, eso no lo digo yo, eso lo dijo Aguas y Aguas en el foro ambiental que nosotros De acuerdo. planteamos. Bueno, muy bien. Vamos a cerrar este capítulo con el contralor del municipio de Pereira, Perche Giraldo, que como lo mencioné al principio, viene ya de retorno de la COP16 en Cali. Estuvo usted 3 días. 3 días allí. Y nos complace mucho que nos acompañe aquí en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión de Pereira y Risaralda, para que le demos un informe a la opinión pública de este tema tan importante, tan trascendental como es el de la gobernanza de la cuenca del río Tun. Si no tenemos agua en la cuenca del río Tun y se están secando, como lo acabamos de decir, los niveles freáticos de Cerritos y estas zonas de las aguas subterráneas, pues estaremos poniendo en riesgo a las futuras generaciones la convivencia y la vida y la calidad de vida de las futuras generaciones. Muchísimas gracias al contralor del municipio de Pereira, Perche Giraldo Campuzano, a nuestra amable teleaudiencia, como siempre. Gracias por la sintonía, por la confianza, por la credibilidad y los esperamos en el próximo programa.